Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Como siempre conversamos con escritoras y escritores de libros. En esta oportunidad vamos a hablar de Los hilos de María Fresia, porque teje un conmovedor relato de vida que invita a sumergirse en las raíces y tradiciones de la Araucanía y los pueblos originarios. A través de las palabras de María Fresia Neigual, esta autobiografía novelada, escrita por María Josefina Lagos, da vida a las experiencias de una mujer cuya historia está entrelazada con el patrimonio cultural de su tierra. Hablamos con la autora en esta oportunidad. Te saludamos, Josefina. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en Portavoz. Hola Alejandra, muchísimas gracias a ti por la invitación. Cuéntanos cómo nace la idea de escribir este libro. ¿Quién es María Fresia? Queremos todos los detalles y a quién está dirigido, por supuesto. Bueno, María Fresia es una mujer mapuche que nació ahí como en el seno de una familia mapuche. Pero yo a ella la conocí en Santiago, como muy inserta en la sociedad santiaguina, y de todas formas me llamó mucho la atención como su sabiduría, una sabiduría muy diferente que ella irradiaba, muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, así como de la teoría. Ella tiene una sabiduría como de conexión con la tierra, con el cuerpo, mucha fuerza, y la verdad es que me llamó la atención cuando la conocí y me dieron muchas ganas de escribir su historia. Yo me dedico a escribir historias, me dedico a escribir biografías, entonces la verdad es que la conocí y conectamos muy bien. Yo creo que también eso que ella irradiaba, quizás a mí me hacía falta aprenderlo, entonces hicimos ahí como una amistad muy bonita también, escribiendo su historia. ¿Y qué viste en su historia en un principio que dijiste, esto merece ser contado? Muchas personas que lean el libro necesitan conocer a través de estos relatos. Mire, ella nació como en esta tierra, en esta casa donde bailaba el fuego al centro de la cocina, ya muy conectada con los ciclos de la naturaleza, la siembra, la cosecha, los bueyes, ¿ya? Y a sus 12 años, un día fue un hermano de ella, un hermanastro en realidad, como a la casa, un hermanastro que vivía en Santiago, y el papá de María, mientras tomaba mate, les dijo, y bueno, te lleváis a la María. Bueno, José, le dijo a este hermanastro de la María, te lleváis a la María. Y la María a sus 12 años tuvo que irse a Santiago, fue como desenraizada del lugar donde ella vivía, y tuvo que ir a trabajar a la casa de este hermanastro, cuidándole la guagua recién nacida, limpiando la casa. Y ahí parte como una lucha de María por conservar sus raíces a pesar de todo. Conservar sus raíces viviendo en Santiago, pasando de casa en casas donde no tenía muchas veces buenos tratos, pero ella tenía una conexión tan profunda con su Nenechen, que él le llama. Su Nenechen es como este dios de los mapuches, que los conecta con la tierra. Finalmente es como esta tierra que te sostiene. Es una tierra que permite que una semilla de zapallo sea un zapallo, o que permite que una semilla de acelga sea una selga. Es como esta tierra que te permite ser quien realmente eres. Y creo que ella, en circunstancias muy adversas, supo mantenerse conectada a esa tierra. Supo ser fiel a quien ella era, a sus tradiciones, a sus raíces. Y bueno, finalmente ella volvió a su tierra, pero además, mientras estuvo en Santiago, se desarrolló así como era ella en el fondo. Esta semilla de zapallo se convirtió en zapallo. Diría que se convirtió en un roble. Y su historia es muy inspiradora porque también la cuenta de una forma muy humana. Bueno, también por ese lazo que nosotras tuvimos, ella como que pudo abrir su corazón y contarte en forma muy humana el camino trazado, con los errores, con los aciertos, con los miedos, con las dudas, arrepentimientos. Y es muy conmovedor leer una historia humana, porque somos seres humanos, finalmente todos de alguna forma vivimos un poco esto que vivió María. Todos de una u otra forma hemos sido como desenraizados
porque nos tenemos que adaptar a una sociedad, porque nos tenemos que adaptar a un trabajo, a veces a una familia. Entonces esta lucha de María por ser quien realmente ella es, creo que es muy inspiradora. Claro, además, bueno, a una edad tan difícil, ¿cierto? Como entrando a la adolescencia en la que podría haber dejado de lado tal vez sus tradiciones, sus costumbres, parte de su cultura, que como tú decías, muchas veces sucede a cualquier persona que sea parte de cualquier cultura, pero además tengo entendido que no solamente ella se mantuvo fiel a sus raíces, sino que además aprendió a entender a sus familiares, a las personas que le hicieron daño en algún momento y que también cualquier persona puede sentirse identificado con una situación así. Eso es muy bonito. De hecho, hay una parte que a mí me encanta del libro porque una escena que ella cuenta, que es como una escena importante como en cómo se desencadenaron las cosas, la cuenta de una forma al principio y luego la vuelve a contar al final de otra forma. Como que finalmente ella, después de haber repasado toda su historia, logra ver cosas que antes no había podido ver. Y eso es muy bonito, cuando uno logra como mirar su historia con otros ojos. Y desde el amor, ¿cierto? Desde el perdón hacia lo que Desde el decíamos, las amor, desde el personas. perdón, desde también entender de que todos somos seres humanos, de que este papá también era ser humano, que tenía sus aprensiones, y ahí también se conecta como con su vivencia de ser mamá. Y los errores y los aciertos que ella pudo haber cometido, pero el amor que hay detrás de ser madre, de ser padre, de ser humano tratando de amar a quienes nos rodean finalmente. Y bueno, tú decías que también dentro de este relato ella va cambiando un poquito, ¿no? Creo que tiene que ver con las estaciones. De repente cuando vivimos en ciudades, ni siquiera estamos tan conectados que le damos esa importancia real a lo que son las estaciones, cosa que en el libro sí, va cambiando el relato de acuerdo a ellas, ¿cierto? Claro, hay capítulos que se llaman el nombre de estaciones y se nota de forma muy patente cómo, bueno, porque las estaciones del año en los seres tienen un poder. En la primavera todos de alguna forma salimos del cascarón, en el invierno nos baja la savia. Así dicen en el sur, le bajó la savia. Cuando alguien se va como hacia adentro, dicen le bajó la savia, porque en las plantas la savia se va a las raíces y eso nos pasa. Claro. Y en el libro se ve muy reflejado este como vaivén entre salir hacia afuera, ir hacia adentro, sembrar, cosechar. Todo eso, mira, aquí tengo el libro y las ilustraciones son bien bonitas también. Y se van viendo los diferentes capítulos. ¿Y las ilustraciones están a cargo de quién, Josefina? Las ilustraciones las hizo Antonia Isaacson. Porque bueno, este libro como que lo editamos con Editorial Forja. Pero antes de conocer Editorial Forja, ya habíamos hecho todo un proceso de edición y de las ilustraciones, porque lo hicimos gracias a un fondo del Ministerio de Cultura. Entonces, Anthony Saxon hizo las ilustraciones y luego Editorial Forja como que lo terminaron finalmente. Bueno, y tú nos decías que tú escribes este tipo de libros, biografías, noveladas, ¿cierto? Tengo entendido que lo haces desde hace muchos años, desde 2016, si no me equivoco. ¿Cómo es hacerlo? Porque realmente tienes que hacer que la persona se abra, te cuenta los aspectos más íntimos de su vida y eso me imagino que es algo muy difícil de lograr. Sí, pero es algo muy bonito también porque yo me encariño con las personas que están escribiendo su historia igual. Entonces es un proceso que nos demoramos 1 año y medio, a veces nos juntamos periódicamente, así como quien se junta con un amigo a tomarse un café y yo voy como poco a poco escribiendo, vamos repasando la historia. Es un proceso bien bonito. Generalmente lo hago en forma particular, o sea, las personas me buscan, hacemos un contrato y yo escribo la historia. Y el caso de María Fresia fue distinto porque cuando yo la conocí yo postulé a este fondo del libro para poder escribir su historia. Pero siempre los procesos son muy bonitos como porque se crea esta conexión pues, que permite que la persona
pueda contar una historia. Yo le digo es como los digüeñes en el sur, los robles, cuando los robles se quedan sin hojas, se quedan desnudos, permanecen así durante todo el invierno y justo antes de empezar la primavera aparecen los digüeñes, que son estas como pelotitas, son unos Sí, hongos redonditos, amarillos, casi dorados. con motitas. Y a mí esos digüeños me recuerdan esas personas que permanecen ahí contigo y te hacen sentir en calma, incluso cuando te has quedado sin hojas. Cuando uno acompaña a alguien a escribir una historia, es como un digüeño, porque te quedas ahí. Y yo creo que ahí está la magia de que la persona pueda contar su historia y sentir, y como sobre todo amigarse con su historia. Claro, claro, que eso sí que es tan importante, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero invitamos a toda la gente a que se queden con nosotros porque vamos a seguir conociendo más de fondo a la autora que está junto a nosotros, a Josefina, y también conociendo más acerca de los hilos de María Fresia. Hacemos una breve pausa aquí en Portavoz. Gracias por seguir junto a nosotros aquí en Portavoz Noticias. Como cada domingo estamos abarcando temas diferentes, conociendo autores, autoras de libros nacionales. Hoy estamos con Josefina, María Josefina Lagos. Ella es autora de Los hilos de María Fresia. Estábamos conversando en el bloque anterior, conociendo un poquito a quién era, quién es, mejor dicho, María Fresia. A mí me gustaría preguntarte, Josefina, ¿qué te dijo ella? ¿Vio el libro? ¿Se enteró de la repercusión que tuvo? Debe ser también, me imagino, algo difícil después leer, ¿cierto?, la historia contada por otra persona. Todos los capítulos están revisados por ella y además que hemos hecho un lindo trabajo de difusión del libro. Hemos como recorrido juntas muchas escuelas rurales de la región de la Araucanía, también de la región de los lagos, y juntas vamos como haciendo talleres literarios para las escuelas en que les enseñamos a escribir, los motivamos a escribir su historia, la historia de sus abuelos, la historia de sus antepasados. Ellos aprovechan de conocer a María y conocer a María también es muy mágico conocerla a ella. Ella tiene una energía como que realmente te dan como ganas de saber más de ella, te hace como valorar muchas cosas. Entonces sí, seguimos trabajando juntas. Ahora, ahora vamos a hacer, nos toca un último taller literario cerca de Pucón, que es donde yo vivo, y tenemos el plan de ir después juntos al CIAM, que es el Centro Integral del Adulto Mayor, como para que estos jóvenes, a quienes les vamos a enseñar nos les vamos a dar herramientas de escritura, puedan también escuchar historias de otros adultos mayores, escribir historias. Sí. A mí me motiva mucho cómo difundir esto, que rescatemos historias de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, que tienen tanto que contarnos. Y mira, qué interesante lo que tú dices, Josefina, porque de repente uno puede estar consciente de que hay vidas de repente más interesantes que otras, pero no sé si te pasa a ti desde tu experiencia, que hay personas que creen que su vida no es tan interesante, no es tan digna de contar, y cuando vas conociéndoles, te enteras de que sí, de que hay muchas cosas que podrían contar y que podrían interesar a muchas personas y servir de inspiración. ¿Qué les dices a ellos? Hay un poeta que se llama Ed Buchenko y tiene un poema que dice: no existen las vidas poco interesantes, porque cada vida tiene su magia. O sea, ese momento en el que una persona logra derribar un obstáculo que para ella fue muy difícil de derribar, es imposible que no conmueva a otros. O sea, ese momento en que esa persona logró conectar con alguien y eso fue muy significativo para eso, es imposible no conmover a otros. Cuando uno cuenta una historia desde la humanidad, es imposible que otros no se conmuevan, porque somos todos seres humanos. O sea, la vida es conmovedora, así como dice, la realidad supera la ficción. Y cuando uno lee un libro y se da cuenta que se está enfrentando a una historia humana, o sea, uno dice: esto me podría haber pasado a mí, le podría haber pasado a mi abuela, a mi mamá, eso igual es conmovedor. Bueno, y
podemos ayudar a otra persona, lo que decíamos, inspirar, conmover, pero a uno, el hacer ese ejercicio de contar la historia, ¿cómo lo beneficia? Yo creo que uno puede como amigarse con su historia cuando uno la cuenta, porque muchas veces hay partes de nuestra historia que nos hacen ruido, partes con las que no nos sentimos conformes, a veces nos sentimos culpables o tantas cosas que pueden pasar con la propia historia, pero cuando uno hace el trabajo de repasar toda la historia, es como que cada cosa toma su lugar. Uno puede verlo en perspectiva y también puede ver esa historia que uno tuvo de forma más amorosa. Bueno, y también el valor de poder compartir la historia con un nieto, Claro. con un hijo, porque no es fácil comunicarse. Entonces, cuando uno logra comunicarse a través de escribir tu biografía, en verdad es algo muy poderoso, es algo muy impactante, los lazos familiares, en el estado de ánimo propio. Es muy bonito todo lo que sucede ahí. ¿Qué es lo más relevante, lo más hermoso que te ha dejado a ti el conocer un poco más a fondo de la cultura mapuche? Para mí, enraizar. Mira, cuando uno va caminando por el bosque, una enredadera que nace de la tierra, que es como un vientre, cuando caminas por el bosque te atrapa de repente, se enrolla en el tronco y te atrapa los pies para hacerte sentir el olor del laurel. El boqui te trae tierra, como que te hace una zancadilla y te recuerda que estás en la tierra. Y yo siento que los mapuches tienen esa conciencia de que estamos en la tierra. Y eso puede sonar obvio, pero no es obvio. Porque los seres humanos a veces vivimos en el mundo de la cabeza, en el mundo de las ideas. Y conectar con la tierra es conectar con el propio cuerpo, es conectar con cosas tan simples como el propio cansancio, la energía, conectar con el deseo, conectar con el placer que me genera una cierta actividad, un cierto desafío, como conectar con lo propio, conectar con las sensaciones, porque a veces vivimos como movidos por la teoría, por lo que debe ser, pero cuando uno conecta con lo propio, con la tierra propia, uno empieza como a vivir el presente y a ser quien uno realmente es. Esa conexión con la tierra a mí es lo que más me maravilla de la cultura mapuche. Entonces, con lo que tú nos dices, no necesariamente una persona que pertenezca a la cultura mapuche se va a sentir identificada con la vida de María Fresia, ¿cierto? Puede ser una persona que viva fuera del país, que vive en una ciudad más grande, no necesariamente una mujer. Me imagino que puede llegar a un público muy grande y sentir que uno tiene un poquito de María Fresia. Sí, yo creo. Porque la historia de María Fresia es una historia muy humana. Es una persona con la que muchas personas se van a sentir identificados. Independiente de su color político, de su edad, de su clase social. Es algo como... Finalmente los procesos que vivimos los seres humanos no son tan diferentes. Eh, Todos un poco nos pasa lo mismo, yo siento. Así es. Bueno, ¿y quién te gustaría que lo disfrute, que lea el libro, pero que realmente lo valore? En el momento en el que tú escribes, ¿te imaginas a una persona en particular? La verdad es que no, porque yo creo que en todos los libros y en todas las obras de arte, como que la mitad del camino la hace el escritor y la otra mitad del camino la hace el lector. Eh, y creo que cada persona, según su esencia, según su historia, va a conectar de una forma diferente con la historia de María. Hay quienes van a conectar desde la conexión con la tierra, otras personas desde la maternidad, otras personas desde el poder atreverse a mostrar un trabajo, como la primera vez que la María colgó los vestiditos que le hizo a su hija para ver si los podía vender. Hay quienes van a conectar desde atreverse a salir a un público, como cuando la María entró a un conjunto folclórico mapuche y se atrevió a bailar ahí en el Caupolicán. Hay quienes van a conectar desde la relación con el padre, con la madre, con los hermanos, desde lo que es ser una madre soltera, porque María fue una madre soltera, vivió también esa crítica, ese juicio. Entonces hay tantas cosas que María vivió
creo que hay infinitas posibilidades de conectar con su historia. Y bueno, también los hilos, tengo entendido que tiene relación con el trabajo de María, lo que se dedica actualmente. ¿Dónde está María? En qué lugar de Chile vive ella? ¿Ah? Trupán, y En Trupán Trupán. está ubicado cerca de Los Ángeles. Perfecto. Ahí en Trupán ella conoció a su piuque, así le dicen a la pareja, a los mapuches, su piuque, que se llama Gumersindo. Y ahí con Gumersindo viven en una casa en Trupán. Y cada vez que yo voy es como ir como a de la tierra. La última vez que fui estuvimos eh, como separando las hojitas de los palitos de una planta de orégano para que ellos pudieran guardar el orégano y tienen ahí toda su huerta y su historia, su vida, como toda pareja también, pues como sus Claro. vaivenes, pero es muy lindo y bueno, y María tiene su taller, porque ella se dedica a hacer eh, trajes, trajes, todo tipo de trajes, pero se ha especializado mucho en, por ejemplo, uniformes o en trajes tradicionales. Mapuche, le piden muchos trajes para el 18 de septiembre, por ejemplo. Es un trabajo bonito ella. ¿Tienes algún proyecto en mente ahora, Josefina? ¿Hay alguien que estés con ganas de entrevistar para hacer una posterior historia en uno de tus libros? Sí, tengo una vecina, o sea, no vecina, como que yo vivo en Pucón, camino al volcán Villarrica. Y un poco más arriba que yo vive la señora Lina, eh, que es una mujer muy linda y que cultiva sus ciruelos. Tiene una historia también bien especial, como en relación a atreverse, como a tirarse a la piscina. Y ella me tiene bien enamorada, pero también las personas a las que estoy escribiendo, que de ellos no te puedo decir el nombre porque son más privados, ellos lo comparten como con su familia, claro. Pero igual me motiva mucho escribir esas historias porque son lindas historias, pues son lindas personas que cuentan como su trayectoria, cómo han llegado a donde han llegado, no siempre ha sido fácil. Entonces, también esas historias que estoy escribiendo en forma más privada me tienen bien emocionada. Y tú decías al inicio de esta entrevista que hay personas que les cuesta muchísimo expresarse, contar detalles de su vida, pero que en el fondo tienen ganas de hacerlo. ¿Qué les dices a ellos si sienten las ganas de escribir y no se atreven a hacerlo? Yo les diría porque a mí igual me pasa, a veces yo hago un trabajo y me cuesta mostrarlo, no le da vergüenza, como cuando no se atrevía a subirse como al escenario en la presentación final de año al colegio. Eh, pero por ejemplo, no sé, cada vez que presento un trabajo, por ejemplo cuando hicimos el lanzamiento del libro de María en una ruca mapuche, me doy cuenta de que la trascendencia de lo que uno hace va mucho más allá de como de la rumiación mental que uno puede tener, del miedo, de la vergüenza. A veces uno puede como generar tantos frutos en otros. Uno puede inspirar a otros por contar su experiencia y ya como que el miedo que uno pueda tener, la vergüenza, se hace como de este porte en comparación a todo lo que uno puede entregar a otra persona que a veces sin que uno sepa, se inspira por eso que tú escribiste, por eso que tú dijiste, claro. Por eso que tú mostraste. Entonces, expresarse vale la pena porque uno puede inspirar a otras personas sin saberlo. Eso es cierto, Josefina. Bueno, tú sabes que nos están viendo en todo el país, de norte a sur, y me imagino que hay muchas personas que tienen ganas de conocer este libro y que les gustaría poder adquirirlo. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden, a través de la editorial Forja, en Busca Libre, en muchas librerías, como por ejemplo la Antártica, también me pueden contactar principalmente a través de Editorial Forja, y si quieren conocer más de mi trabajo pueden también meterse a mi página que es autobiografía.cl y ahí pueden contactarse conmigo, con María, porque también estamos haciendo como un trabajo de difusión, de ir a diferentes escuelas, entonces eso también está bonito, como estos planes de ir a escuelas, contar la historia, enseñarle a los alumnos de esta escuela
a escribir para que puedan contar las historias de sus propios antepasados. Claro. Así que ahí también sería bonito. ¿Puedes? Autobiografía.cl, esa es mi página. Autobiografía.cl. Josefina, ¿puedes mostrarnos nuevamente el libro para que la gente también vaya familiarizándose con él? Mira, ahí está la María. portada del libro. Ahí está la María. ¿Se ve? Ahí está María. Sí. Bueno, mándale saludos de parte nuestra también y te agradecemos muchísimo. Esta es la mamá de María, que por hacía telares. No, ella murió cuando María estaba esperando su primera hija. Murió la madre de María. Bueno, nos dejas con muchísimas ganas de conocer más acerca de la vida de María Fresia. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por este espacio, Josefina. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y ahí Alejandra, que estés estábamos. muy bien. Igualmente, ahí estábamos conociendo un poco más acerca de esta autobiografía novelada que es Los hilos de María Fresia, de Editorial Forja, junto a la escritora del mismo, que es María Josefina Lagos, en este espacio que tenemos siempre dedicado a la cultura aquí en Portavoz. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que también pueden encontrar las noticias de las regiones en nuestra página portavoznoticias.cl. Síganos también a través de nuestras redes sociales. Mañana lunes nos encontramos con información. Que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.